Ok, bienvenidos a Academia de Cristo, la nación elegida. Estamos en la lección 5. Otra vez, saltamos muchos años. De hecho, saltamos unos 400, 500 años. Vimos un resumen muy corto en el video sobre el tiempo de los jueces y de hecho, una de las preguntas de apertura se trata del tiempo de los jueces. Es un tiempo muy triste, con mucha acción, Dios liberando a su pueblo muchas veces, ellos arrepintiéndose muchas veces, entonces es un ciclo y de hecho vamos a examinar el ciclo un poco más profundamente en la segunda pregunta de apertura que tenemos. Pero primero vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños tanto como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender a amar a Cristo y así obedecer en este mismo amor a sus padres, porque eso te agrada a ti. Yo oro por todos los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amarte y hacer tu voluntad. De esa manera todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Tenemos las preguntas del día. La primera pregunta es, ¿podría mencionar los nombres de algunos de los jueces, tal vez en sus lecturas del libro de jueces o a través del video que vimos en la preparación de esta clase? ¿Han visto algunos jueces? ¿Cómo se llaman? Tal vez un poco de lo que han hecho. De algunos tenemos muchas historias, otros someten los nombres y tal vez algunos acontecimientos pequeños. Ovidio. Tenemos, profesor, a Débora, una profetisa que acompañó al miedoso capitán Barak, que fue el cuarto juez y libertador después de Josué en una batalla contra los cananeos. Sí, sí. Gracias. Alejandro. Pues yo el que me acuerdo es de Sansón, Okay. que es como el más popular de todos. Sí, sí. A veces las vidas de los jueces son como telenovelas. Tienen mucho drama, tienen mucho interés y acción y altibajas. Y definitivamente vemos los fracasos y las debilidades y los pecados de los líderes de Dios, del pueblo de Dios. Y Sansón es uno de ellos. Gracias. ¿Alguien más? Juan Bautista. Faltó Gedeón. Usó 300 hombres, derrotó un ejército con solo 300 hombres. Me parece que esa película que se llama 300 fue filmada en representación de esta historia. La película 300. ¿Es así, pastor? Creo que eso fue basada en una batalla en Grecia. Pero gracias, sí. ¿Alguien más quiere mencionar un juez o dos? Juan Segura. Elí y Samuel también están en esta historia, ¿verdad? Pues Samuel está al final del tiempo de los jueces.
Entonces sería Samuel y Elí. Sí, creo que la Biblia califica a Samuel más como profeta que juez, aunque juzgaba y tenía sus cortes. Entonces sí, el último. Dios sí también lo menciona como profeta, ¿no? Sí, sí. Digo, como juez. Oh, sí. Y Elí también está en esta historia, ¿no? También fue un juez, Elí. Elí fue un sacerdote. ¿Fue sacerdote nada más? Sí. Bueno, sí, entonces son los que encontré en este pedazo de la historia, en estos capítulos. Muchas gracias. Profesor, Sí. Elí fue un sacerdote donde se crió Josué. Samuel, usted. Samuel, quiero decir, Sí, sí. Samuel. Samuel. Sí. Sí. Cuando fue llamado por el Señor también Samuel. Sí. Gracias. Entonces yo tengo algunos aquí. Sansón, hemos mencionado, quien tenía la fuerza física dada por el Espíritu de Dios. También Débora, hemos mencionado, la profetisa que servía bajo una palmera. Es interesante porque en su tiempo los hombres, los varones, tenían miedo de dirigir y ser líderes. También Gedeón. Natán, Sí. Sí. es que, a ver, frente a eso y considerando a Elí, uno lee y algunos son guerreros, son militares y otros fueron sacerdotes que fueron denominados también como jueces en su momento, porque mencionan varios, a Otoniel, Ahod, Sanar, Débora, Gedeón, Tola, Jair, Itzam, Nelón, Atón, Sansón, Elí y Samuel. Entonces, como que hay algunos que hacían la vez de sacerdotes y de jueces, ¿no? Pues yo veo más la conexión entre los profetas y los jueces. Entonces a veces los jueces se actuaban como profetas, como Débora se actuaba como una profetisa. Pero no recuerdo, y tal vez si ustedes pueden mostrarme un versículo donde dice, Dios eligió a un sacerdote a ser un juez o caudillo. A veces hablamos de caudillos. Perdón, pero en este momento no recuerdo un hombre quien fue sacerdote y juez a la vez. Okay. Y la segunda pregunta es, ¿pueden mencionar y pueden explicar el ciclo de arrepentimiento que vemos en el libro de Jueces? Ajá. Sí. ¿Te gusta, profe? Álvaro, vamos a ir a Álvaro. El ciclo es el ciclo que cometemos siempre, ¿no? ¿Cuáles son? Dios levanta, pues primero el pueblo está separado de Dios, ¿sí? Alejado de Dios, pecaminoso, luego sufre desgracias, tribulaciones, claman a Dios, Dios escucha el clamor, Dios les levanta juez en cada momento y se vuelve a repetir, se alejan de Dios y ese es el ciclo. Sí, muy bien. Es un ciclo que pasaba por cientos de años entre los israelitas. Se alejaba de Dios, sufría las consecuencias, clamaba a Dios, Dios escuchaba y Dios levantaba un juez. Y se repetía una que otra vez. Una y otra vez. Muchas gracias. Ok, vamos a ir a la historia de hoy. Entonces, si tienen sus Biblias a mano, pueden abrirlas
a la primera de Samuel 2. Vamos a leer algunos versículos allí. Pues hemos leído esos versículos. Pueden usar los versículos con las preguntas. Y luego saltamos a los primeros 18 versículos del capítulo 3. Listo. Aquí tenemos la llamada de Samuel cuando era muy joven. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Alejandro Gordillo. Bueno, entonces los personajes que ven en la historia era pues Samuel, Elí, que era el sacerdote, Ana, la mamá de Samuel, el Cana es que llama al papá de Samuel, y los hijos de Samuel. Pues ahí también dentro de la historia se hablan de las mujeres con las que había tenido relaciones los hijos de Samuel que esperaban Sí. frente a la puerta del templo. Sí. Y la voz de Jehová, pues sería otra persona. No sé si me falta alguno. No creo. En mi lista que tengo, usted mencionó todos ahí. Tal vez podemos mencionar el pueblo de Israel que iba al tabernáculo. El tabernáculo fue una tienda de adoración para ellos antes del templo. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? ¿Cuáles son los objetos? A ver. Busquen. No hay muchos objetos aquí. ¿Narda? Pues en esto sería que entran al templo de Dios y utilizan, pues, cuando Ana va e implora, pues no hay muchas cosas. Usted mencionó a Ana. Cuando Sí. ella le había dedicado a Samuel al templo, a Dios, cada año ella iba y ¿qué es lo que traía con ella para dárselo a su hijo? Traía a su hijo. Sí, trajo su hijo una vez, pero cada año después de su dedicación de su hijo, le daba un regalo. ¿Y cuál era el regalo? No lo recuerdo, pastor. Okay. La túnica de lino. Sí, la túnica, el efod, la túnica. La túnica que ella preparaba. Sí, exactamente, de lino fino. Muy bien, lino porque fino. su hijo obviamente empezaba como bebé, como infante de 3 años o algo después de ser destetado y crecía como un niño normal. Entonces le faltaba la ropa, entonces le traía la ropa cada año cuando iban a Silo a adorar. Muy bien. ¿Alguien más? Profesor. Sí. Profesor. Bueno, también aquí dentro de los personajes faltó Ana, la mamá de... Se mencionó Ana. Sí, se mencionó Ana. Ana también, ¿verdad? Sí. Alejandro. Bueno, entre los objetos que yo vi estaban las puertas que se mencionan, el candelabro, la luz del candelabro, las ofrendas, la túnica de lino, ¿cómo se llama esto? El sitio del templo donde estaba orando Ana. Ok, sí, muy bien. Creo que me falta uno. Sí. Bueno, no me acuerdo de más. No, está muy bien, porque dentro de la adoración del Señor en el tabernáculo, usaban muchas cosas, pues tenían que entrar a través de las puertas y desafortunadamente los 2 hijos de Elí, el sacerdote, hacían cosas malas con las mujeres, los asistentes a la puerta y tenían sus cosas de las ofrendas y
el candelabro. Muy bien. Juan Segura. Sí, el templo mismo, el templo de Jehová, el arca de Jehová y la lámpara que usaban también para Jehová, para adorarlo. Creo que eso Gracias. es La lo que lámpara. también estaba faltando. Sí, gracias. Vamos a seguir. Aquí tenemos el sitio donde ocurrió la historia. Entonces, la flecha de color café apunta a Rama, donde nació Samuel, donde vivía su familia, pero el arca del pacto del Señor y el tabernáculo estaba en Silo. Todavía no estaba en Jerusalén. En Jerusalén más después iban a tener su templo, iban a tener el arca, pero en ese momento tenían el arca y el sitio de adoración en un pueblo llamado Silo. Aquí tenemos el país, el mar Mediterráneo. Vemos a un lado el río Jordán que fluye del norte al sur hacia el mar Salado. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguien tiene algunas estimaciones? ¿Juan Segura? Cuando Josué ya había conquistado la tierra prometida, en la época de los jueces y parte de los reyes, aproximadamente como en el año 1100 antes de Cristo. Sí, muy bien. Entonces tenemos cientos de años antes la toma de la tierra prometida por Josué y el ejército. Luego tenemos una época de jueces, 400 años, y ahora estamos terminando la época de jueces y pronto vamos a empezar la época de reyes en Israel. Entonces estamos alrededor de 1000 años hasta 1100 años antes de Cristo. Porque si nos ubicamos bien, el rey David vivió unos 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Y él fue el segundo rey. Primero Saúl. Y luego David. Muy bien. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos en la historia? Juan Bautista. Sí, pastor, uno de los problemas es que los hijos de Elí, pues no son consagrados al Señor y cometen algún tipo de delitos. Y también podemos ver que es lo mismo que se refleja en el pueblo, que ellos tanto se alejan de Dios, vuelven y se arrepienten. Ese es el otro problema. Y otro problema es que también ya Dios no se estaba manifestando en el pueblo. La palabra de Dios escaseaba en ese entonces. Sí, muy bien. Alejandro Gordillo. Sí, señor. Otro de los problemas que se encontraba era el hecho de que Ana no podía concebir y por eso es que ella va al templo. Sí, entonces en las historias previas a nuestra historia principal vemos que Ana no podía tener hijos y oraba y de hecho ella estaba en el templo y el sacerdote la ve y se le acerca y piensa que está emborracha. No se le ocurre que está orando. Eso también es un indicio de
de la situación espiritual de las personas. Esa persona debe ser borracha. Qué triste. También hemos mencionado la conducta de los hijos de Elí. Y la pregunta sería, pues, Elí es un hombre muy anciano y va a morir y sus hijos son muy malos, malvados. ¿Cómo serán los líderes después de él? Y también Juan Bautista mencionó que casi no hay comunicación entre el Señor y su pueblo. Y cuando el Señor le habla a Samuel, él no se da cuenta que el Señor está hablándole. Muy bien. ¿Alguien quiere contarnos la historia en sus propias palabras? Alejandro. Bueno, pues, o sea, la historia, si no estoy mal, comienza con Ana que va a orar y solicita que se le dé el hijo. Posterior a eso nace Samuel, ella empieza a criar a Samuel hasta el momento del destete para llevarlo al templo. Lo lleva al templo, lo entrega, allí bendicen a Ana y a su esposo y el niño se queda en el templo. El niño, Ana tiene, creo que son 3 hijos más y 2 hijas y iba cada año al templo a llevarle su obsequio al niño y resulta que en el templo los hijos de Eli son malvados ante los ojos de Dios y por lo tanto Dios decide mandar un mensaje a Eli por medio de Samuel, que es el mensaje de la destrucción de la familia, creo que es, o maldición de la familia, algo así. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos ese acontecimiento muy interesante cuando Samuel, estaba en el templo, en uno de los salones ahí, tenía su cama y escuchaba la voz y debe ser Elí llamándome, porque él fue ciego, necesitaba de ayuda, entonces iba a él, pero no es yo. 3 veces. Y otra vez y la tercera vez, esta es una revelación del Señor. Una comunicación especial del Señor. Muy bien. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? Pues sí se resuelven. Ovidio. Pues para mí se resuelven, profesor, porque Ana no comía mientras el esposo estaba haciendo sus actos. Ella ese día dejaba de comer por estar orando, pidiéndole al Señor y el Señor le escuchó. Escuchó su petición y le concedió ese hijo que ella lo deseaba y lo necesitaba y lo pedía por varios tiempos, ¿verdad? Y al final, pues Samuel se consagró cuando el Señor le habló y le dijo lo que iba a hacer, que al final le tocó confesarle a Elí cuando Elí le dijo, ¿qué hablaste con el Señor? Dímelo, le dice, y no me vayas a esconder. Y él le dijo la verdad, tal como el Señor había hablado con él. Sí, muy bien. Entonces, Ana recibe hijos. Dios anuncia que va a juzgar a Elí, el sacerdote, y a sus hijos. Y Dios habla directamente con Samuel. Bien. Ok, hemos terminado las 7 preguntas de considerar. ¿Hay algunas preguntas, dudas, inquietudes antes de avanzar a la siguiente sección de preguntas? Comentario, Nathan. Sí, adelante. Que en esa consideración
el Señor siempre está fijándose en su pueblo, ve el problema de la idolatría, los problemas, el alejamiento que tenía de él, el pueblo, y escoge un niño, ¿no? Escoge una persona, entre comillas, digámoslo, inocente, nueva, para prepararlo para ser el líder del pueblo, ¿no? Es interesante ese aspecto en la historia, ¿no? Sí, gracias. Vamos a seguir. Ahora, sí. Sí, y si lo vemos desde la historia de Jesús, nació, creció, sirvió a la obra, se hizo hombre y sirvió a su pueblo, lo representó, se sacrificó, no pecó por tal de hacerle el bien a la humanidad. Luego nace Moisés, crece y va a salvar a un pueblo que estaba siendo explotado y estaba siendo, de una forma vilmente, lo estaban maltratando, lo estaban masacrando en Egipto por el faraón. Y luego vemos la vida de Samuel, que tiene mucha similitud con esas otras historias que hemos visto recientemente. Sí, sí. Entonces, en cada líder que vemos en el Antiguo Testamento, vemos una sombra del Señor, Jesús, que iba a venir. Pero cada líder, cada sombra decía o susurraba, yo no soy él, yo no soy el hijo prometido. Hay alguien mejor que viene, hay alguien mejor que viene. Entonces vamos en cada líder, fallas, pecados, equivocaciones. Y eso apuntaba al hecho que ellos no son nuestros salvadores. Solamente tenemos a un Salvador, Jesús, quien es perfecto en cada manera. Muy bien. ¿De qué se trata la historia? En una sola oración. En una sola oración, ¿de qué se trata la historia? Alejandro. Yo consideraría que la historia se trata de cómo una familia así esté consagrada a Dios. Si esta familia no es buena ante los ojos de Dios, no va a recibir el favor de Dios. Ok. Sí, gracias. Samuel. Marcelo. Pienso que la historia se trata de el cambio que realiza Dios del sacerdocio que está a nombre de él cuando se da cuenta de que lo están haciendo recontra mal. Ok, gracias. Juan Bautista. Voy a decir que la historia en pocas palabras sería: Jehová juzga a la familia de Eli. Okay, gracias. Yo tengo, Samuel fue dedicado al servicio de Dios por su madre Ana, que había pedido un hijo por muchos años, y este sirvió en la casa del Señor, fielmente escuchando su palabra. Muchas gracias. Profe, sí. Un aporte que no sé cómo lo puede ver usted y me gustaría escuchar su punto de vista. En una oración se trata de que el Señor no desampara a sus hijos. Sí, sí. Es un buen ejemplo, aunque los israelitas se despiaban muchas veces, en muchas generaciones, Dios no estaba abandonándolos. Ok, ¿cuáles pecados nos enseña a confesar esta historia? Alejandro.
Ay, se me olvidó el nombre de eso. Cuando uno está con otra persona, con varias personas teniendo relaciones. Mm. Ay, se me olvidó el nombre. ¿Adúltero? No, porque no estaban casados los hijos de Samuel, los Okay. hijos de Eli. Fornicación. Fornicación, eso. Okay. Sí, sí, entonces sí, especialmente entre los líderes de Dios. Pues tenemos en las cartas pastorales que Dios quería y Dios quiere que los líderes sean irreprensibles y que tengan una sola esposa, que sean prudentes y hospedadores. Y tenemos una lista y ellos no cumplían con lo que Dios quería que hicieran y fueran. También es que se alejan de Dios, ¿no, pastor? O sea, por causa del pecado se alejan de Dios. Sí. Y creen que Dios no los ve y quieren hacer las cosas conforme a sus carnes, ¿no? A lo que ellos quieren. Por eso es que fueron muertos. A veces nosotros no le hacemos caso a Dios cuando nos habla a través de la Biblia. Tenemos su palabra enfrente de nosotros y no hacemos caso. ¿Alguien más? ¿Marcelo? Sí, ¿se escucha? Sí. Ok. No sé si es para la siguiente pregunta, pero ¿cómo es increíble cómo sigue la cosa de que los que están en jerarquía sacerdotal o pastor a veces se aprovechan de eso para aprovecharse del pecado que dijo el señor Alejandro, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Es muy fácil caernos en los pecados, especialmente cuando tenemos poder o autoridad. Pensamos que podemos hacer lo que sea, pero no es así. Juan Segura. Muchas veces uno deshonra a Dios hasta en el pensamiento por no tener una entrega total a nuestro Señor Jesucristo. Eso consideraría que es un pecado que nos está enseñando que es muy fácil deshonrar a Dios en desobediencia y en el pensamiento y como de muchas maneras. Sí. Ovidio. Sí, y en su accionar en el pecado de la fornicación, creían que nadie los escuchaba y Dios escuchaba todos los ruidos que hacían cuando hacían actos sexuales con la gente que estaba en esos tiempos ahí con ellos. Sí. Y también pensemos en el padre, Elí, el sacerdote. Correcto. Él fallaba en no disciplinar a sus hijos. Y pensamos en nuestras familias y algunos de nosotros tenemos hijos y es una responsabilidad muy, muy importante que disciplinemos a nuestros hijos en una manera amorosa y pues cuando siguen, tal vez hay consecuencias que queremos aplicar. Elí no hacía nada. Él sabía lo que estaba pasando y dejaba que hicieran lo que querían hacer. Debe haber llegado un correo ahí que se ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pues tienes que entrar y ponerle que sí, aceptas y se activa. Juan Bautista. En tu correo. Sí, pastor, podemos ver el amor de Dios en su constancia. Él era constante. Los hijos de Israel pues se alejaban, volvían, se arrepentían, clamaban, él lo escuchaba, pero él era constante. Aunque ellos estuvieran lejos, él permanecía fiel al compromiso y al pacto que había hecho con su antepasado. Sí, muchas gracias. Y hasta el día de hoy Dios es constante con sus promesas.
Y cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Alejandro Gordillo. Sí, otra forma en la que vemos también es en como él bendice a Ana, dándole más hijos cuando ella entrega a su hijo al templo para Jehová. Sí, Dios cuida de su gente y la bendice en esa manera, en este caso, en esta historia, con más hijos. No siempre promete hijos, no siempre promete un tipo de bendición, pero siempre promete estar con nosotros, bendecirnos en la manera que quiera y en la manera que sea mejor para nosotros. Gracias. Y ahora tenemos Samuel, quien iba a ser un líder muy fiel y Dios estaba bendiciendo a su gente con líderes fieles ahora. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Marcelo. No sé si se da para ahora que está Jesucristo, pero la historia es muy clara con Ana, ¿verdad? Ella promete que va a dar el hijo para que se dedique al sacerdocio, ¿verdad? Sí le da uno, ¿verdad? Es como un dando y dando. Hizo un trato con Dios y Dios se lo tomó en cuenta. La pregunta es si eso todavía se da ahora que estamos después de Jesucristo. Sí, pues está bien pensar en qué queremos darle a Dios y de hecho, mi padre quería ser pastor, pero no tenía la formación. Él vivió y creció en el campo en los Estados Unidos y el sistema educativo no fue muy bueno en donde vivía, entonces no podía ser pastor. Entonces él le prometió a Dios que iba a formar una escuela en ese sector de los Estados Unidos y lo hizo. Entonces, y de hecho, mi hermano y yo fuimos a esa escuela. Ahora, no podemos forzarle a Dios que haga lo que queramos. Dios siempre tiene lo mejor en mente cuando está manejando nuestra vida y siempre queremos orar a su voluntad diciendo que se haga tu voluntad, Señor, porque tú sabes mejor que yo, tú eres más sabio que yo y tú eres más poderoso que yo. Álvaro. Pues nos enseña a pedir permanentemente el perdón por nuestros pecados. El pueblo acudía a él en ese entonces a pedir perdón después de estar alejado de él. ¿Y qué nos enseña por gratitud a él? Servirle, llevar su palabra, conocerla. Sí, exactamente. Ovidio. Sí, profesor, algo que no debemos, que nos enseña a pedir y hacer gratitud a él es no perder, nunca abandonar la fe, porque por medio de la fe Dios hace las cosas que nosotros pedimos. Sí, lo que se ve realmente no debe indicar a lo que Dios está pensando de nosotros y tal vez tenemos muchos problemas, dificultades, pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Anarda. Pastor, nos enseña también nuestro Padre Celestial que Él va a ser siempre fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él está con nosotros, a pesar de que somos infieles. Y también nos enseña el Señor que
Él va a cumplir siempre sus promesas. Sí, muchas gracias. También entre familia podemos pensar y pedir que Dios nos ayuda a obedecer a nuestros padres y a nuestros superiores y los que tienen autoridad sobre nosotros y como oramos en la oración al principio, que los padres sean buenos ejemplos para sus hijos y que les enseñen a obedecer y que si hay disciplina que se necesita ser aplicada, pues que la apliquemos como padres de familia. No en enojo, no en como castigarlos, sino en amor, pensando en el futuro del hijo, pensando en lo que se necesita. Muy bien. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Juan Segura. Podríamos ahí emplear la palabra para compartirle a alguien que se encuentre desvalorizado, que sus problemas sean más grandes que él. Podemos decirle del gran amor que tiene Dios con los que le siguen de corazón, que solo Dios puede hacerle sentir confianza, que es alguien capaz de resolver cualquier problema con la voluntad de Dios. Sí, gracias. También con, a ver, Juan Bautista. Pastor, yo creo que en estos tiempos que están los templos cerrados, pues la gente, no todos se pueden comunicar por medio de Zoom y esto ha causado que la fe de algunos se debilite porque se sienten solos. Entonces sería un buen momento ahora, en este momento, para alentar y animar a aquellos que uno piensa que pueden estar desanimados. Sí, animando a los que han sufrido en este tiempo de pandemia. Juan Segura. Ya participé ahorita. Oh, sí, vi que había levantado su mano otra vez, entonces pensaba que quería aportar otra vez, pero está bien. Ovidio Flores. Sí, profesor, dice la palabra que instruya a tu hijo en el camino para cuando sea grande no sea parte de él. Ok, sí. Gracias. Marcelo. A mí me parece que esta historia está excelente como cuando una iglesia va a elegir un pastor. Sí, muy bien, con los líderes de una iglesia o de una congregación o de un grupo. Sí, es una buena historia para eso. Y de hecho, cada uno de ustedes está estudiando para enseñar a los demás, para ser líderes de sus grupos, de sus familias, de sus propios ministerios, en donde sean. Entonces es bueno revisar esta historia y meditarla para ver cómo Dios actúa y cómo Dios quiere que actuemos en gratitud a Él. Ok, muy bien. Para terminar, solamente quiero revisar un poco el tema importante de los 4C. Los 4C es el método que estamos enseñándoles. En algunos de los cursos, ustedes tienen que seguir este método y diseñar y enseñar su propia lección bíblica. En este curso solamente revisamos los 4C y tenemos otro proyecto final. Entonces, el proyecto final no se trata de los 4C, pero es un método muy interesante, muy sencillo que ustedes pueden usar
en sus grupos, con sus familias y de hecho en sus meditaciones personales. Mientras lean la Biblia en la mañana o en la tarde o en la noche, pueden seguir los 4C para profundizarse en la palabra de Dios, en la escritura. Entonces, el primer C es captar. Cuando enseñamos una lección, queremos captar la atención y enfocarnos en el tema del día. Puede ser una historia, un video, una imagen, una pregunta, algo que sea interesante y algo que introduzca el tema del día, la historia del día. El segundo C es contar. Contamos la historia. Hay varias maneras de contar la historia. Pueden contar la historia usando sus propias palabras o leyéndola de la Biblia o con un video o con un tipo de obra de teatro. Pueden tener personajes y actores, participantes del grupo. Y luego tenemos las 7 preguntas de considerar que nos ayudan a tener una base en la historia, entendiendo los detalles. Y luego terminamos con las mismas preguntas que nos hicimos hoy. Las 5 preguntas de consolidar, que nos guía a través de la historia. Primero, otra vez resumimos la historia, luego vemos el mensaje amargo de Dios, luego el mensaje dulce de Dios, luego nuestra reacción en fe, en amor a Dios, y finalmente pensando en los demás y cuando queremos usar la historia en nuestra vida, en nuestras interacciones con otras personas. ¿Una pregunta hasta aquí? Profesor, yo le quiero pedir si me puede volver a explicar lo de consolidar. Sí, entonces estas son las 5 preguntas que tenemos aquí que nos ayudan a profundizarnos en la historia. Entonces estamos pensando en nuestro pecado. Aplicamos la historia, el mensaje de la historia a nuestra vida. Estamos pensando en el evangelio, el amor de Dios. Estamos pensando en nuestras acciones, nuestras buenas obras producidas en el amor a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por eso tenemos ese orden. Primero vemos nuestros pecados, luego vemos el amor de Dios y luego vemos lo que queremos hacer. Es un orden bastante importante cuando estamos pensando en el por qué hacemos buenas obras. Algunas personas, algunas iglesias, algunos movimientos enseñan que hacemos las buenas obras para ganarnos el cielo, para ganarnos el favor de Dios. Pero la Biblia enseña lo opuesto, enseña las buenas obras como una reacción, como algo que brote de un corazón agradecido. Y luego pensamos en los demás, en la evangelización, en nuestras conversaciones, cuando sería una buena situación para compartir el mensaje. ¿Eso tiene sentido? Sí, gracias, pastor. Juan Bautista. Pastor, le podría hacer una pregunta. Lo que pasa es que quería saber con relación en el trabajo que aplicó de la 4C, ¿había que desarrollarlo así como usted lo está explicando ahora o solo explicar qué significaba la 4C? Pues en este momento, en esta sección, estoy explicándoles cómo es y por qué lo hacemos así. En una lección, usted no tendría que explicar cada punto, a menos que quieran saber un poco más del por qué. Y a veces es bueno saber por qué estamos haciendo esto en esta manera. Entonces, a veces es bueno explicar el por qué que se queda
atrás, tras el método. Ok, ya entendido. Okay. Muy bien. Entonces vamos a terminar hoy con una oración. Primero voy a publicar, en la noche o mañana voy a publicar en el grupo de WhatsApp la tarea. Y vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te pedimos que nos des oídos para escuchar tu mensaje. Te pedimos que nos des la respuesta que tenía Samuel. Señor, habla porque estamos escuchando, porque realmente queremos escuchar tu palabra y la tenemos en la Biblia. Muchas gracias por el regalo más grande que tenemos en ella. Ayúdanos a apreciarla y usarla y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay.